Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cristiano Calidad de Vida. Qué bueno nuevamente poder estar juntos aprendiendo acerca de este libro tan apasionante que es Apocalipsis. Todavía estamos viendo las distintas iglesias, sus características, que dentro de ese bosquejo que divinamente el Señor le dio al apóstol Juan, estamos en los tiempos de las cosas que son, que es la era de la iglesia. Hemos visto distintas iglesias y hoy vamos a ver de manera particular la iglesia de Filadelfia. Una iglesia particular en el sentido que junto con Esmirna es una iglesia aprobada delante de Dios. Qué lindo que es poder caminar en esta tierra sabiendo que nuestra vida es aprobada. Hemos sido aprobados por haber conocido a Jesucristo, habernos arrepentido y haber aceptado su obra en nuestras vidas. Pero qué importante también es ser aprobados en cada actitud de obediencia que tenemos a la dirección del Espíritu Santo, no buscando lo nuestro propio, sino aquello que divinamente fue preparado para cada uno de nosotros. Siempre hablamos de que cada iglesia tiene características que son pertinentes a la ciudad a la cual pertenece. Por eso nos tomamos un tiempo al principio para hablar sobre la característica de cada ciudad, de manera que nos permita interpretar también las virtudes, los problemas, las dificultades de la propia iglesia. Aquí las características de la ciudad, vamos a ver que en muchos aspectos va a estar relacionado, pero sin embargo, pese a lo falente que la ciudad puede ser, la iglesia es una iglesia aprobada. El nombre Filadelfia quiere decir amor fraternal y viene de ese contacto que tenía aquel que fundó Filadelfia, que era el rey Átalo II, fundada en el 189 a.C., con su hermano Eúmenes II, rey de Lidia. Dice que esta relación era una relación de amor fraternal tan fuerte que Filadelfia adquiere su nombre en virtud a su fundador. Otras características de Filadelfia tenía que ver con que era dentro de las 7 ciudades la más pequeña de todas. Así también era una ciudad que continuamente estaba expuesta a movimientos sísmicos. Y esto hacía de alguna manera que esta ciudad continuamente tuviera que ser reconstruida. De hecho, Tiberio es quien reconstruye esta ciudad y es la Filadelfia que aparece en el Nuevo Testamento. Luego de un gran sismo, Filadelfia es destruida y este emperador reconstruye nuevamente esta ciudad y es la que aparece en el libro de Juan. Otras características acerca de Filadelfia era que la misma era poseedora de un gran camino que conectaba al mundo antiguo con el continente de Europa Media. Esto era importante en la fluidez económica y también en una característica muy puntual. Era un centro helénico, era un centro de expansión cultural. En esto es importante que vos le prestes atención porque te vas a dar cuenta que luego, cuando el Señor da una directiva a la iglesia, esta posición estratégica, esta función anterior de una expansión cultural secularizada se va a convertir en una expansión misionera del cristianismo. De hecho, sabemos que el Señor ha de utilizar toda ventaja, todo aquello que está o que nos ha sido dado en nuestra vida y si ha sido usado de forma mala, se va a reconvertir para ser utilizado de manera que dé fruto eterno para el reino. De la misma manera que Pablo era un perseguidor de la iglesia, una persona con un celo natural o carnal por la religión, es reconvertido en una persona espiritual con un profundo celo por Cristo y en vez de ser un perseguidor se convierte en un apóstol que abría iglesias por donde iba. De esa misma manera, Dios toma todo aquello que está en nuestra vida, lo redime y lo usa para gloria de su nombre. Como dije anteriormente, Filadelfia era un lugar que estaba continuamente expuesta a terremotos. Esto hacía que tuviera que cambiar continuamente, la gente estaba de alguna manera sumida en una expectativa de inseguridad, ¿no? Cada tanto había un temblor, cada tanto había un terremoto, entonces la gente tenía que vigilar de alguna manera porque no sabía qué deparaba su futuro.
Era conocida también como la pequeña Atenas. ¿Viste esos lugares en donde vos caminás y decís, acá pareciera que fuera Francia, y estás en otro lugar que no tiene nada que ver, o acá pareciera que fuera Inglaterra? Bueno, había sectores dentro de Filadelfia que donde vos caminabas parecía que fuera Atenas. Entonces se la conocía como la pequeña Atenas. Otra característica muy importante y determinante es que Filadelfia hoy por hoy sigue activa. Aunque antiguamente fue expuesta a los embates de los turcos, hoy Filadelfia, bajo la iglesia griega ortodoxa, sigue activa, sigue presente, con una congregación que está activa en este tiempo. Esto es muy importante considerando que es una iglesia aprobada por Dios, una iglesia que se mantuvo fiel, una iglesia que aún está viva. Ahora sí, ya entendiendo un poquito estas características que tienen que ver con la iglesia de Filadelfia, con la ciudad, mejor dicho, de Filadelfia, ahora vamos a entrar dentro de la iglesia de Filadelfia y vamos a ver qué es lo que el Señor le dice a esta iglesia. Para esto yo te invito a que puedas ir al versículo 7 y dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Dijimos anteriormente que después de la visión, él aparece de manera pertinente al mensaje o a la necesidad que la iglesia va a recibir. Aquí aparece él como santo y como verdadero. Vos fíjate que esto es muy importante, porque el santo y el verdadero va a acreditar las obras de esta iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir? Santo, verdadero, es un atributo divino. No es que Dios, ¿no es cierto?, se porta como santo. Dios se porta como verdadero. No es como si esto fuera dicho a vos o fuera dicho a mí. No, Jorge, Juan es santo. Jorge, Juan es verdadero. Aquí el Señor es la suma de los atributos. Es el atributo llevado a su máximo exponente. Él es fiel y Él es verdadero. Él es santo y Él es verdadero. Ahora bien, aquí aparece como el que tiene las llaves de David. Y esto es una señal de autoridad. Él quiere decir con esto que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Él abre una situación, Él cierra una situación. Puede haber una oposición satánica, puede haber una oposición de cualquier tipo, pero el que tiene el poder final para determinar qué es lo que se abre y qué es lo que se cierra es Él. Por eso es tan importante que frente a las oposiciones de la vida, a los conflictos de la vida, nuestra actitud pueda ser venir delante de Él y poner la situación delante de Él, con plena confianza que Él tiene el poder para cumplir su voluntad, ya sea de abrir una situación o de cerrar una situación. El versículo 8 dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que el Señor conoce? Ya dijimos que el conocimiento de Dios tiene que ver con algo más que lo que externamente nosotros expresamos. El conocimiento de Dios tiene que ver con los motivos profundos de nuestro corazón. Entonces, los motivos profundos de Filadelfia, el Señor los conocía. El Señor conocía la obra que ellos habían hecho. Él conocía cómo se mantenían en fidelidad a la palabra, cómo se mantenían en confianza, cómo las condiciones adversas en la vida de ellos no los movía de su fe. Por ende, esta actitud ameritaba una recompensa. ¿Cuál era la recompensa? La recompensa era una oportunidad evangelística, una oportunidad misionera. Esa fidelidad que ellos tenían para con Dios redundaba en que Dios abría las puertas y Dios con su Espíritu Santo, con su poder, estaba secundando esta actividad. Qué maravilloso que es cuando nosotros podemos entrar en ese propósito perfecto de Dios, independiente a lo que pueda ocurrir alrededor y aún a mi humana debilidad. Entender que cuando Él señala algo para que vos y yo hagamos, Él está apoyando su voluntad.
Qué maravilloso que es escoger su voluntad en todo esto. Es independiente a cómo me pueda sentir, es independiente a un montón de cosas. Solamente el saber que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer, eso es una recompensa más que grande. Probablemente vos puedas decir, pero ¿cómo es? ¿Se mantiene fiel? En los momentos de dificultad no se mueve. ¿Y qué es la recompensa que Dios le da? ¿Una oportunidad? Déjame decirte que a todo aquel que ama a Dios, no existe una recompensa más grande que Dios abra oportunidades sobre el propósito que tiene para esa vida. Esto es lo que el Señor le está dando a esta iglesia. Y esta oportunidad no es ni más ni menos que una puerta evangelística. Si nosotros vamos a las distintas cartas de Pablo, vamos a ver que esta puerta, ¿no es cierto?, se ve reflejada de alguna manera también en dichos que el apóstol Pablo hace a partir de determinada dirección. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Qué tremendo que es cuando Dios recompensa la fidelidad de Pablo, la recompensa abriéndole una puerta. No importa, hay adversarios, pero la puerta ha sido abierta por él. Aquel que lleva las llaves de David es el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. En 2 Corintios 2:12 dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. El apóstol Pablo justamente en este aspecto, todo aquello que le ha sido dado a él, le ha sido dado para poder llevar a cabo la obra de Dios, para aprovechar esa oportunidad, esa puerta abierta. ¿Cuántas veces nuestras frustraciones tienen que ver con que pedimos a Dios, pero pedimos cosas y esperamos otro tipo de respuestas? Cuidado, porque Dios puede estar respondiendo a tu fidelidad, Dios puede estar respondiendo a tu compromiso a través de una gran necesidad. Y capaz que vos lo estás esperando desde el lado que Él te libere de un problema. Pero Él recompensa en medio del problema la fidelidad de cada uno de nosotros con grandes oportunidades que glorifiquen a Él. Y por ende que nos van a hacer plenos a cada uno de nosotros. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para el que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Toda oposición que podría llegar a haber en Filadelfia, en la época de Pablo, el Señor abre puertas, da oportunidad en medio de la dificultad. Hoy, tal vez para muchos, es un tiempo de oportunidades cerradas, pero eso es una perspectiva muy natural. Que el hombre detenga las cosas no quiere decir que el propósito de Dios se detenga. Si vos mirás de manera clara, si vos mirás desde la óptica divina, te vas a dar cuenta que este tiempo presente es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo en el que el Señor abre las puertas. Aunque muchas puertas se hayan cerrado, el que tiene autoridad abre, y por más que haya amenazas de que las puertas se van a cerrar, si Él no lo determina, no va a haber ninguna puerta que se cierre. Las tres cosas, ¿no?, por las que esta iglesia es reconocida es por la poca influencia, pero el testimonio impecable. ¿Qué quiere decir esto? Esta iglesia no era una iglesia que era destacada por los recursos que tenía, sino todo lo contrario. Sin embargo, esto no hacía que su testimonio no fuera impecable. ¿Qué es lo que valora Dios en nuestra vida? Ya dijimos anteriormente, la apariencia puede conformar al hombre, pero la integridad, la solidez interior es aquello que Dios aprueba y acepta. Aunque esta iglesia no era una iglesia que tuviera un montón de cosas que nosotros nos permitiría descansar en ellos no la tenían, pero tenían lo más importante, un testimonio fiel. Ellos eran leales frente a la dificultad. A veces podemos ser leales, podemos expresar o mostrar una gran pasión cuando las cosas no son acomodadas. Pero qué distinto que es cuando viene la dificultad y cuando cada una de las cosas en nuestra vida son desafiadas. Bueno, Filadelfia se mantuvo fiel y esa lealtad de Filadelfia fue algo permanente. No era que subía o que bajaba, sino que se mantenía.
En el versículo 9 dice: aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Como hemos visto en las distintas iglesias, nuevamente aparecen aquí los que se dicen ser judíos y no lo son. Son judíos de raza, pero no son judíos en esencia. No son, por así decirlo, quienes se adhieren a la fe de Abraham su padre, sino que son un grupo de maestros judaizantes que atentan directamente contra la iglesia cristiana. Sus esfuerzos van destinados y dedicados a frenar el avance de la iglesia cristiana sobre el mundo. Ellos, lamentablemente, los vemos de una manera consecuente en cada una casi de todas las iglesias. Bueno, aquí también están presentes, con la única diferencia que aquí Filadelfia, frente a sus embates, se mantiene firme. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás es enemigo, lógicamente, y ellos son enemigos de la fe. Aquí también nos habla, ¿no?, de otra recompensa. Dice: he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Esto es muy importante porque era impensable considerar que un judío se postrara y reconociera a los pies de un gentil que ese gentil era una persona afectada, era una persona aprobada por Dios. Ellos consideraban que directamente Dios aborrecía a los gentiles. Entonces lo que aquí se está presentando prácticamente parece una locura, que un judío iba a reconocer que el gentil era el que iba a estar hablándole del Señor. Eso de alguna manera iba a ser la recompensa. Ojo, porque en el tiempo presente está pasando eso. Considerar lo que hoy estamos viviendo, que un gentil le hable a un judío acerca de Dios, en esa época era algo impensable, pero hoy es la realidad que nosotros estamos viviendo. Sí, también cuando venga el reino mesiánico, sí, el judío va a ser reavivado y va a ser maestro a los gentiles, maestros a aquellos que han quedado en la tribulación y les van a estar enseñando la palabra, ¿no? Pero en este tiempo presente es el gentil el que está enseñando en esta era que es la conocida era de la iglesia. En el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre esta tierra. En este versículo tenemos que prestar mucha atención porque muchos han utilizado este versículo para el tiempo presente. Aquí guardar tiene dos acepciones, ¿no es cierto? Muchos interpretan que guardar tiene que ver con guardar en medio de la dificultad, en medio del juicio, en medio de la tribulación. Y otros, con lo que nosotros nos identificamos, es guardar a la iglesia de la tribulación, de los juicios y hechos de tribulación que van a estar aconteciendo antes que el reino mesiánico acontezca. Entonces, el mundo entero es el que va a entrar en esta prueba. ¿Cuál es el mundo entero? El mundo inicuo. ¿Y quién va a ser preservado o salvado de estos hechos de tribulación y juicio? La iglesia, en el arrebatamiento o en el rapto. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya hemos hablado que corona es el galardón, ¿no es cierto? Corona, de alguna manera, es la retribución, en este caso, a la fidelidad de la iglesia. Pero aquí está hablando de retener. ¿Cuáles son las obras que tiene que estar reteniendo Filadelfia? Las obras o la puerta abierta de evangelización, la oportunidad, la fidelidad, la perseverancia. Eso es lo que tiene que estar reteniendo en este tiempo. No hay nada que se le diga a Filadelfia con respecto a lo que tiene que cambiar, lo que tiene que hacer, pero sí se le advierte que se tiene que mantener en una fiel continuidad sobre lo que tiene, sobre su confianza, sobre esta oportunidad evangelística que le ha sido dada, sobre su fidelidad. Esto es lo que tiene que retener. ¿Para qué? Para que esto no le sea dado a otro. Si vos recordás,
cuando vimos la parábola de los talentos, en la palabra que predicamos el día sábado, tenía que ver justamente un poquito con eso, ¿no? Este versículo que decía, al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí hay una advertencia, tened cuidado, ¿no es cierto?, de no perder lo que tenés de manera que le tenga que ser dado a otro. Vos mantenete en lo que te fue dado. ¿Cuántas veces nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que el éxito tiene que estar continuamente en un nuevo inicio? Cuando Dios nos llama a resistir, cuando Dios nos llama a permanecer, a ser fiel sobre lo que nos ha sido dado. Por supuesto, tenemos que tener una perspectiva de crecimiento, tenemos que tener una sana ambición espiritual, pero sí es importante que cada uno de nosotros también sepamos entrar en ese reposo espiritual, desde donde resistimos al enemigo, desde donde esperamos la directiva divina, sin entrar en una pasividad, sino mantenernos activos en medio de esta espera, en medio de este reposo, pero permanecer. Esta permanencia, esta paciencia perfecciona el carácter espiritual de cada uno de nosotros, en todos sus frutos espirituales, en el amor, en la fe y en todo. Finalmente, en el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que venciere es el que persevera, como hemos dicho, ¿en qué? En retener esas obras que anteriormente hemos hablado. Retener la oportunidad, retener la lealtad, la fidelidad, esa perseverancia. Dice, yo lo haré columna. La figura columna es muy importante. ¿Recordás que en un principio hablamos que Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas? Bueno, esos templos estaban montados sobre grandes columnas. Esas columnas no eran ni más ni menos que un poquito el ejemplo del creyente, fundamentada, ¿no es cierto?, sobre la roca y sosteniendo el resto de la estructura. Eso es un poco el rol que tenemos cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, como iglesia, fundamentados en Cristo y sosteniendo el resto de la iglesia, el resto del cuerpo, edificando al resto del cuerpo con el don, con el talento, con todo aquello que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Vos fijate que el nombre aparece escrito en esta columna. El nombre es identificación y pertenencia, queriendo decir que Dios te conoce y que le perteneces a Él. Probablemente para estas personas acostumbradas a los sismos, a los movimientos, ver como las columnas, ¿no es cierto?, que en un momento parecían tan fuertes, frente a un leve movimiento se rajan, se caen. Aquí el Señor está dando una promesa que, pese a cualquier movimiento que pueda haber, esas columnas van a ser permanentes. Nadie las va a tirar. Y esas columnas tienen una marca especial que es el nombre grabado. Antiguamente se solía grabar en las columnas el nombre, ya sea de sacerdotes paganos, ya sea de personas preponderantes de la sociedad de esa época. Para el Señor sos tan importante que como columna tu nombre va a estar grabado allí y nadie te va a mover de ese lugar. Vos estás fundamentado en Cristo y estás siendo una parte activa de la obra de Dios en el cuerpo de Cristo. Y finalmente el versículo 13 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre termina de la misma manera. Todos tenemos oído, esto no es para algunos. Dijimos anteriormente que la manera de interpretar los tiempos presentes, la era de la iglesia, es a partir de cada acierto y dificultad de las distintas asambleas, de las distintas congregaciones. Por eso no es casualidad que cuando vos escuchás te sientas identificado siempre en algo, en alguna de las iglesias. Eso es natural y eso es normal, porque es también el propósito del Espíritu Santo, revisarnos de esta manera. Pero, ¿cuál es la condición? El que tiene oídos. Vos y yo tenemos oídos, pero no siempre queremos escuchar. El que tiene oídos para oír, ¿no? El que se dispone a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere estar hablando a la iglesia. Ese sos vos y ese soy yo. Y si no es así, es importante que preparemos nuestros oídos, sobre todo en este tiempo presente, y sobre todo teniendo el ejemplo
de una iglesia aprobada para poder entender qué es lo que el Espíritu nos está hablando hoy. ¿Cuánto podemos sacar de Filadelfia? ¿Cuánto podemos sacar de una iglesia aprobada? ¿Era una iglesia esplendorosa? No era una iglesia esplendorosa. ¿El lugar era un lugar apropiado? De hecho, había otros lugares apropiados en donde las iglesias no eran tan fieles como esta. No era un lugar apropiado. Era un lugar expuesto continuamente a temblores, a destrucción. No era un lugar apropiado. Pero sí esta iglesia, pese a no tener un montón de ventajas, sí tenía fidelidad, sí tenía sentido de oportunidad, sí tenía lealtad para con el Señor, confianza, fe. Y esto es lo que lo hizo una iglesia distinta, una iglesia aprobada. Hoy por hoy, qué importante que es que el carácter espiritual esté presente en nuestras vidas. Qué importante que es esa fe sencilla en Cristo Jesús. Cuando tantos vientos de doctrina en el presente están azotando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, qué importante que es esa fe sencilla que se sostiene de ese evangelio sencillo, de una relación sencilla e íntegra con Cristo, de una fidelidad sencilla al plan y al propósito al cual Dios te llamó. Y qué hermoso, esa voz que dice, estás aprobado, esa voz que dice, estoy satisfecho con lo que estás haciendo, aunque no parezca, aunque para los demás sea poca cosa, pero qué importante que es Dios diciendo, vos estás haciendo mi perfecta y divina voluntad y en ello tengo contentamiento. Querido amigo, que de esta iglesia aprobada, pese a las distintas dificultades, nosotros tomemos un ejemplo de fidelidad. Nosotros tomemos este ejemplo de consistencia, pero que nosotros en este tiempo presente tomemos el ejemplo de la oportunidad. Es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo de comenzar a hacer con todo nuestro ser aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Los campos están preparados, la cosecha está lista para ser tomada. ¿A quién va a utilizar Dios? ¿A quién enviará el Señor? A vos y a mí. Que Dios te bendiga mucho en esta noche y es mi deseo que realmente este principio en la iglesia de Filadelfia pueda estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Te invito a cerrar tus ojos allí en donde estás y me gustaría orar por tu vida, pidiendo, Señor, que tú seas obrando en el nombre de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Señor, queremos el carácter de esta asamblea, queremos el carácter de esta iglesia para la vida de cada uno de nosotros. Queremos, Señor mío y Dios mío, entrar por esa puerta abierta que tú has abierto y que ningún demonio puede cerrar. Queremos entrar por ella y llevar a cabo todo lo que tú te has propuesto hacer en este tiempo presente. Te decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ruego por la vida de cada uno de mis amigos que en esta noche nos está escuchando. Que tú seas haciendo tu perfecta y divina voluntad en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, querido amigo del Centro Cristiano Calidad de Vida, por habernos acompañado. Espero que este ejemplo pueda ser útil para tu vida. Te espero el día jueves que viene para poder continuar con el estudio de Apocalipsis, ya entrando en la última iglesia, y te espero también este día sábado para poder compartir la palabra de Dios todos juntos. Dios te bendiga mucho.